Bueno, entonces, ¿todos ven la pantalla? Sí, 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 señor. Genial. sí. Sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a hablar de este tema. Este es un tema muy interesante, que son las empresas familiares. ¿Sí? No sé si vamos a hablar pues de qué funcionamiento tienen las empresas familiares, cómo funcionan, de qué manera son constituidas, con qué objeto, con qué objetivo se crean. Listo. Entonces vamos a iniciar. Listo. La empresa familiar, pues inicialmente o nació, digamos, como por el funcionamiento que tenían o que tienen normalmente las empresas, ¿sí? Donde ustedes saben que, digamos, una empresa está, por favor, todos silencian el sonido. Listo. Entonces, todos sabemos, todos tienen claro de que las empresas funcionan de una manera, digamos, piramidal, donde siempre pues hay una persona líder o una persona que lidera pues todo el proceso de la empresa y pues digamos que los demás tienen otro tipo de cargos que obviamente dependen de esa persona líder, ¿sí? Resulta que las empresas familiares surgieron pues por ese tema, porque pues, bueno, yo como dueño de mi propia empresa no podía tomar, digamos, decisiones de que yo quiero que también mi hijo pueda un familiar mío pueda, digamos, hacer parte de la empresa. ¿Sí? Entonces, digamos que aparecieron por primera vez las empresas familiares aproximadamente entre 1960 y 1970. ¿Sí? Eh, digamos que es una empresa donde el control de estas empresas está, digamos, poseído o lo poseen los propios familiares digamos, de la persona que la creó o es creado, pues, digamos, en conjunto o en equipo. ¿Sí? Eh, digamos, ¿qué características importantes tienen las empresas familiares? ¿Sí? Lo primero es que la propiedad de la empresa familiar pertenece, más del 50% le pertenece al mismo círculo familiar, ¿sí? Es decir, yo puedo tener una sociedad con un amigo, con otra persona que de pronto aportó capital a la empresa, pero para que se llame empresa familiar, más del 50% de la compañía tiene que pertenecer al mismo círculo familiar, ¿sí? Sí. Entonces, señora, señor, Pero entonces no sería muy injusto. ¿por Pues qué? porque entonces los trabajadores que cómo harían porque reciben más poquito. Sí, pero pongamos un ejemplo, Soto. Usted es dueño de la empresa, ¿sí? Usted es dueño de la empresa y junto con su mamá, junto con su papá, no sé, con su hermano, bueno, no sé, vamos un ejemplo, ¿sí? Entonces, si usted es dueño de su compañía, pues obviamente usted requiere percibir más ganancias porque pues fue idea mía, fue creado con mi capital. Simplemente una persona que está trabajando para mí es porque esa persona puede satisfacer una necesidad que yo tengo en mi empresa. Un ejemplo, yo necesito un contador para que me lleve la contabilidad de la empresa, ¿sí? Entonces yo contrato a alguien por un salario para que me haga esas labores, porque yo de pronto no lo sé hacer. ¿Sí? Pero pues obviamente esa persona no va a ganar más que yo sabiendo que la empresa es mía. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Listo. ¿Alguien más tiene preguntas hasta el momento? Bueno, otra característica importante es la dirección. La dirección o quien dirige la compañía,
¿sí? Si tenemos como una organización piramidal, digámoslo así, la persona que dirige la compañía hace parte del círculo familiar creador de la empresa, ¿sí? Eh, Obviamente, pues la organización de la empresa puede ser de otra manera, donde ya no sea uno solo quien dirige la empresa, sino que sean 2 o 3 personas quien tienen a cargo la dirección de la empresa, pero esas personas que están dirigiendo la empresa o que generan actividades de gestión y control de algunas actividades de la empresa son de la misma familia. O sea, eso hace parte de las características de una empresa familiar. ¿Sí? Por eso acá en esta parte, nos dice que uno o más miembros de la familia intervienen en la dirección con actividades de gestión y de control simultáneamente o solo control de actividades. ¿Sí? Lo otro, digamos, y esta característica es muy importante y, digamos, hace parte de esas empresas familiares. Ahora vamos a poner de pronto un ejemplo. ¿Sí? Es la continuidad. ¿Sí? O sea, la idea es que si yo tengo mi empresa y yo ya tengo mis hijos o tengo mis nietos o tengo, no sé, un sobrino que quiero mucho y le quiero dejar todo, ¿sí? Entonces, esa compañía puede ser tomada de generación en generación, ¿sí? Por otros miembros de mi familia que están atrás de mí, que están esperando de pronto una oportunidad, ¿cierto? Porque pues obviamente nosotros no vamos a vivir toda la vida. Listo. Entonces, como les decía, la idea es que pues los padres, los hijos continúen con el negocio, ¿sí? Por eso muchas, digamos, personas de la alta sociedad, digamos, del país, es porque adquieren, ¿sí? La herencia que le han dejado los papás, los abuelos, ¿sí? De esas empresas de pronto que han sido exitosas en el mercado. Em, Acá dice algo de resistencia del fundador a ceder la dirección. Y eso es muy común, porque pues si yo estoy fundando mi empresa, yo estoy creando mi empresa, yo tuve esa idea de empresa. Ole, ¿quién está dibujando? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Señor, pregunta. ¿Quién era Iván? Pues en la diapositiva antigua decía Iván, yo no sé qué. Es la persona, digamos, que creó estas diapositivas. Ah, ¿Cómo así? ¿El que creó PowerPoint? No, estas diapositivas como tal. Ah, ya entendí. Permítame un momentico. profe nos está anotando. Tranquilo, no se preocupe. Tranquilo. Igual todo esto está quedando grabado. Y aquí por uno pagan todos, de una vez se los digo. Porque Pero pues como... conste. Uy, Porque, no. sí, Ole, que porque está como, dibujando, ¿cuál es? Ah, porque ¿cómo así? como ¿No está anotando por el que dibujó? no lo estoy anotando todavía, pero pues sí voy a tener eso muy en cuenta, no se preocupen. Pero ¿quién fue el que dibujó las cosas ahí en No, rojo? no sé por qué no aparece, pero entonces, como les digo, por uno pagan todos, listo. Si lo vuelven Pues a hacer, tocó, ¿no? profe. Edna, O sea cuénteme, que, Profe, puedo señora. poner como un dibujito para mi fondo, pero de pronto se quita. Puedo intentar. Un momentico. O después. Después, em, Era Edna. listo. Entonces, continuando con el tema, hay hijos que no muestran, por ejemplo, interés en continuar con el negocio, ¿sí? Entonces, puede que llegue un momento en que esa empresa familiar pase a
ser propiedad de otra persona, porque de pronto los hijos lo que hacen es que toman la empresa, la venden, se la venden a otra persona y ya deja de ser, digamos, de esa familia. Puede pasar a otra familia o puede pasar a un tercero, digamos, a nivel nacional, ¿sí? Incorporación temprana de los hijos a la empresa. Lo que les dije, digamos, al comienzo, la idea de los padres que digamos, hacen un negocio, la idea es que toda la familia o poder interactuar con toda la familia dentro de su empresa, ¿sí? O, por ejemplo, uno de sus hijos estudió un tema que está requiriendo la empresa, entonces lo pongo a trabajar para mi empresa, ¿sí? Y se incorporan y empiezan como a manejar el proceso de la empresa. Por ejemplo, yo conozco un amigo que el papá tiene una sastrería a nivel nacional que es muy reconocida, y él pues simplemente estudió ingeniería de sistemas, ¿sí? O sea, no tenía nada que ver de pronto con la sastrería, pero ahora ¿qué está haciendo él? Ya está incorporado dentro del negocio del papá y ahora pues él tiene, digamos, un porcentaje por las ganancias de la compañía, ¿sí? Entonces, a eso se refiere como el tema de incorporación temprana de los hijos, ¿sí? Profe, Escasez de recursos, señor. ¿me puede volver a explicar la segunda, la de resistencia del fundador a ceder la dirección? Listo, claro que sí. ¿Sí? Resulta que muchas veces, ¿qué pasa? Resulta que la empresa no es solo familiar, la empresa puede ser mixta, la empresa puede ser familiar y una sociedad, digamos, en común. Se nombra familiar porque, pues, digamos que la familia del fundador tiene gran porcentaje de la compañía, ¿cierto? Pero, pues, no quiere decir que los otros socios de la compañía no tengan voz y voto también. Entonces, lo que dice ahí de resistencia del fundador a ceder la dirección es que muchas veces el fundador, que es quien está al cargo o está al mando de la compañía, digamos, toma malas decisiones y los otros socios no están como totalmente de acuerdo y empiezan de pronto a generar como de que pueda haber un cambio digamos, de dirección de la empresa o que hayan algunas variedades o que, digamos, las decisiones no las tome solo esa persona y esa persona, pues como es el dueño de la compañía, es el fundador y es quien lleva tanto tiempo a cargo de la compañía, pues se resiste a, digamos, poder tener en cuenta a las demás personas en la dirección total de la compañía, ¿sí? A eso se refiere, o sea, son características que pueden ser buenas, pueden ser malas, ¿sí? Porque muchas veces esa resistencia del fundador también puede ayudar a que pues el fundador está, digamos, haciendo bien las cosas y porque voy a tener que ceder la dirección sabiendo que estoy haciendo bien las cosas, ¿sí? ¿Queda claro? Sí, bro, ahora sí, muchas gracias. Profe, yo tengo una Bueno, pregunta. señor, Vea, por ejemplo, yo soy dueño de una empresa sí, y yo soy una empresa normal, ¿cierto? Si a mí de sí. repente se me da como por hacer una empresa familiar, o sea, ¿la puedo hacer ahí con esa misma empresa o tengo que Sí, hacer otra? totalmente. No, totalmente. Incluso eso es muy sencillo, es un proceso muy sencillo, ¿sí? Sino que, digamos que una empresa, un ejemplo, sencilla que usted tenga, usted hace ventas desde su casa, ¿sí? Y resulta que ya no quiero solo que sea mía, sino que también quiero que, no sé, mi papá tenga que ver ahí con la compañía y pueda hacer también procesos en la compañía. Entonces la compañía va creciendo a medida, digamos, pasó de ser sencilla a ser una empresa familiar. Ya el proceso que debe llevar, ¿sí? Es totalmente diferente. Eso, digamos, ese proceso de cambio de que es una empresa normal a una empresa familiar se hace frente a digamos, a un ente nacional que se llama Cámara de Comercio, ¿sí? La Cámara de Comercio es quien genera de si usted es una empresa familiar o usted es una empresa una sociedad simplificada, y hay muchos tipos de empresas, pero todo ese proceso de cambio se hace frente a la Cámara de Comercio. ¿Listo? Una pregunta. Señor.
La resistencia del fundador a ceder las direcciones como que él no quiere dar ese puesto, No es el puesto como tal, sino la empresa. el que es mejor dicho, si yo soy el Ajá. fundador, yo soy el que quiero tomar las decisiones, ¿sí? O sea, Ah, entonces ya. O es, sea es como, que, se, es como ceder, no ceder el puesto, sino que no quiero ceder las funciones de dirección. ya entendí. ¿Listo? ¿Bien? Bien. Resulta que hay garantías personales respaldando pues el negocio, porque pues al ser de la familia, digamos, es quien respalda de que el negocio está funcionando de manera correcta, de que no, ¿sí? Muchas veces eso también genera inconvenientes y genera problemas dentro de la misma familia, ¿sí? A veces para usted generar una empresa familiar tiene que pensar en muchas consecuencias que puede, digamos, tener más adelante con su propia familia, ¿sí? Es un poco complicado porque, digamos, usted y su hijo tienen la compañía. Resulta que su hijo, a escondidas suyas o a espaldas suyas, no sé, usted es un hacker y resulta que empezó a desviar recursos de la compañía. Pero pues como su papá no sabe de eso, y resulta que contrató un contador y se empezó a dar cuenta de que faltaba plata. ¿Qué va a pasar ahí entre el papá y el hijo al darse cuenta de que el hijo es el que está desviando los recursos? Pues van a haber problemas familiares porque ya van a estar hablando, digamos, de dinero, van a estar hablando de que la compañía puede estar pasando por problemas legales y todo el tema, ¿ves? Eh, puede llegar, digamos, a tener problemas por este punto, por ejemplo, familiares incompetentes laborando en la organización, porque pues yo como fundadora, yo quiero meter a mi hijo a la empresa y lo pongo en un puesto que yo supongo o yo pienso que es fácil. Y resulta que mi hijo para eso no sirve, empieza a hacer mal las cosas, pero como es mi hijo, pues lo voy a dejar ahí, ¿cierto? Entonces, eso me puede llevar, digamos, a un reproceso en el verdadero proceso de la compañía, ¿sí? Entonces, eso también puede ser, digamos, un problema, una característica problema de las empresas familiares. ¿Sí? Entonces ahí sí ya sería muy injusto. Porque, Pues porque el man no sabe hacer nada, pero de todas formas lo dejan y uno sí, que si sabe hacer algo y lo echan, ¿sí me entiende? sí, totalmente de acuerdo, ¿sí? Pero pues eso sucede mucho en las empresas familiares, ¿sí? Por eso, pues, digamos que hay que tener como mucho cuidado con ese tipo de cosas. O, por ejemplo, esta que sigue, solo existe una verdad, la del socio fundador. Entonces, yo como fundador, yo soy el que tengo la razón y nadie más. ¿Sí? Entonces, las cosas se hacen así, así, así. A pesar de que haya un mejor proceso, a pesar de que usted haya contratado a alguien que le controle ese tipo de cosas y esté viendo que hay un proceso que se está haciendo mal hecho, pero usted dice, no es que así se tiene que hacer, pues así se hace, ¿cierto? Pero entonces eso también puede generar inconvenientes después en la compañía. Dirección del negocio por intuición, exceso de control visual. Esas son características pues como que pueden generar procesos en la compañía. Personal veterano desactualizado, ¿sí? Muchas veces en las empresas eh, digamos que las personas de mayor edad son las que están dirigiendo la compañía y a veces tienen ideas que digamos en la antigüedad funcionaron o en su momento funcionaron, pero ya digamos en etapas actuales ya no funcionan tanto, ¿sí? Porque digamos un ejemplo, antes de que existiera el Internet, ¿sí? Antes de que existiera el Internet, digamos que yo publicitaba mi compañía por otros medios, volantes, no sé, todavía se utiliza, todavía funciona, ¿sí? Pero hoy en día, ¿qué manda la parada en el tema, por ejemplo, de publicidad? Pues el Internet, ¿sí? Lo que es el Facebook, ¿cierto? Internet, el Facebook, o sea, todo lo que son redes sociales, todo lo que tenga que ver con Internet. La llamada se va a caer en algún momento. Yo les vuelvo a enviar el link, ¿listo? Ah, bueno, profe, eh, una preguntita.
No sé si esto me desvía del tema, entonces si me desvía me lo puede responder a lo último, pero era que si uno puede trabajar haciendo niño en Facebook haciendo publicidad. Sí y no. Y se la respondo al final. Bueno, hágale. Eh, bueno, entonces les decía que esa persona, digamos en su momento, la publicidad por esos